Bueno, a continuación vamos con la exposición de ergonomía. Eh, Nuestro grupo está conformado por Bruno Sebastián Murillo Osorio, Ronald David Guerrera Muñoz, Alejandro Enrique Burgos Santana y mi persona Brandon Salen Anchuñavera. A continuación hablaremos un poco sobre la ergonomía y demás ámbitos relacionados a este. Como primer punto tenemos el concepto y definición de la ergonomía. Él nos dice que la ergonomía es una disciplina que estudia la relación entre el cuerpo humano y los entornos de trabajo, con el propósito de obtener herramientas y entornos adaptados de la mejor manera posible al cuerpo humano. Esto se hace con el propósito de construir entornos de trabajo más saludables y productivos. Esto para que respondan naturalmente a las proporciones anatómicas, psicológicas y fisiológicas de los trabajadores. Ya. En lo que es orígenes de la ergonomía, se remonta a la antigüedad, bueno, a la antigua Grecia, donde están los pensadores filósofos de esta misma, donde ya advertían sobre la necesidad de adaptar los utensilios de trabajo al cuerpo humano. Básicamente, la ergonomía se trata de esto. También adaptar herramientas a lo que es la comodidad de los trabajadores o los desempeñadores de la actividad laboral que se esté realizando. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la ergonomía cobró cada vez más realce como una herramienta para mejorar el trabajo, sobre todo cuando se demostró que la adaptación de los espacios de trabajo del cuerpo humano, así como la mente humana y sus respuestas mismas. Ya, ahora hablamos un poco sobre lo que es la relación de la ergonomía con otras ciencias. Algunas de las ciencias relacionadas con la ergonomía se muestran a continuación, como por ejemplo la psicología, fisiología, antropología, la ingeniería, sociología y también la medicina. También tenemos lo que es la anatomía, en donde proporciona conocimientos sobre la estructura del cuerpo humano. Esto permite diseñar equipos y espacios de trabajo que se adapten a las dimensiones y características físicas de las personas. Lo que es la fisiología estudia el funcionamiento de los órganos y sistemas del cuerpo humano. Lo que es o lo que viene siendo la antropometría se encarga de medir las dimensiones del cuerpo, permitiendo diseñar equipos y espacios con medidas adecuadas para la mayoría de la población. Tenemos la biomecánica también, que analiza el movimiento humano y las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, lo que es esencial para evaluar las posturas y el esfuerzo físico de las tareas laborales. A continuación también tenemos lo que es la psicología, que estudia los procesos mentales y el comportamiento humano, permitiendo comprender los factores psicosociales que influyen en el trabajo. Y por último, lo que es la medicina. Este más bien se enfoca en lo que es la prevención de enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo. Aportan conocimientos sobre los riesgos laborales y los tratamientos médicos. Y por último tenemos lo que es la ergonomía ambiental o temporal, donde nos dice que la ergonomía ambiental temporal también es conocida como cronoergonomía. Esta se enfoca en el estudio de la relación entre el tiempo y el trabajo. Examina cómo los horarios de trabajo, los turnos, la duración de jornadas, las pausas y los ritmos de trabajo influyen en el bienestar y la productividad de los trabajadores. Eso es importante. Ahora, tenemos unos elementos claves de lo que es la ergonomía ambiental, como por ejemplo el horario de trabajo, en donde eh, la flexibilidad horaria, los horarios rotativos y los horarios comprimidos pueden afectar el sueño de la vida social y el rendimiento. Tenemos lo que es la duración de la jornada, donde las jornadas laborales excesivamente largas pueden aumentar el riesgo de fatiga, estrés y errores.
También las pausas y descansos, donde las pausas regulares permiten a los trabajadores recuperarse físicamente y mentalmente, mejorando su concentración y su productividad. Y por último, el ritmo de trabajo. Dice que los ritmos de trabajo acelerados, más bien, pueden generar estrés y ansiedad, mientras que los ritmos demasiado lentos pueden provocar aburrimiento y desmotivación. Y eso sería todo. A continuación, mi compañero, muchas gracias. No, justamente es. Yo les voy a hablar sobre las tendencias actuales de la ergonomía. Antes de comenzar, quisiera hacer una breve introducción basándome que en la ergonomía ha venido evolucionando significativamente en las últimas décadas, debido a los cambios de la naturaleza del trabajo, la tecnología y las necesidades de los trabajadores, ya que en la actualidad la disciplina se enfrenta a desafíos únicos derivados de la globalización, tanto en el aumento del trabajo digital y remoto, y las crecientes preocupaciones sobre el bienestar y la sostenibilidad de la misma. Por ejemplo, aquí vemos eh, cuatro, cuatro clasificaciones de la ergonomía. Entonces, tenemos lo que es la ergonomía digital. Muy bien puede ser también interfaces y diseños en tecnología, ya que la transmisión hacia un entorno de trabajo más digital ha llevado la ergonomía digital al centro de atención, y que en este campo se enfoca en cómo las personas interactúan con dispositivos tecnológicos, tanto físicos como digitales, y se busca optimizar la experiencia del usuario para mejorar la comodidad, la eficiencia y la seguridad. Entonces, tenemos lo que es la siguiente, la ergonomía adaptativa e inteligente, ¿no? Ya que, a ver, el avance de la inteligencia artificial y las tecnologías inteligentes, por ejemplo, lo que son los entornos de trabajo, están evolucionando hacia espacios adaptativos. Aquí donde las herramientas y los entornos se ajustan a sus características en función de las necesidades y preferencias de los usuarios. Aquí, por ejemplo, podemos destacar lo que son los muebles inteligentes, ya que son sillas inteligentes que pueden ajustarse, digamos, automáticamente para una postura correcta del usuario, ya que tiene, por ejemplo, adaptados sensores en estos dispositivos que monitorean la posición del cuerpo y se ajustan, como anteriormente dije, a una mejor postura. Aquí tenemos lo que son también la ergonomía para la inclusión y la diversidad. Aquí hace énfasis en que la ergonomía inclusiva puede buscar también entornos de trabajo y las herramientas sean cómodos para las personas de diferentes géneros, tamaños y características físicas. Por ejemplo, cuando hay muchas herramientas y equipos de protección personal, estas han sido históricamente diseñadas para hombres, ¿no? Lo que deja a las mujeres con opciones inadecuadas y no poder manipularlas. Hoy en día hay un esfuerzo por diseñar equipos que se adapten tanto a los hombres como a mujeres, así como personas de diferentes tallas. Aquí también quiero aclarar en la ergonomía sostenible, que es otra tendencia clave en la ergonomía moderna, ya que la ergonomía sostenible combina la preocupación por el bienestar de los trabajadores con el cuidado del medio ambiente. Esta tendencia está enfocada en el diseño de entornos laborales que sean respetuosos con el planeta y promuevan la salud de los empleados. Como siguiente punto, tenemos cómo se identifican los peligros ergonómicos que llevan a los trastornos musculoesqueléticos de los trabajadores por las posturas o posiciones forzadas. Tenemos estos ítems o pasos o procedimientos a seguir, que son la observación directa del trabajo, ya que es una metodología más efectiva para la identificación de peligros ergonómicos. Consiste en llevar a los trabajadores durante la ejecución de sus tareas en tiempo real tomando datos, lo que permite detectar patrones de comportamiento que pueden ser indicativos o indicadores de riesgos ergonómicos. El análisis de la tarea. Aquí, el análisis de la tarea implica una descomposición, por así decirlo, detallada de las actividades laborables
en sus componentes más básicos. La evaluación de cargos y fuerzas, eh, bueno, continuando con los procedimientos, tenemos lo que es la evaluación de cargas y fuerzas, que son componentes fundamentales de la identificación de peligros ergonómicos, ya que es la evaluación de las cargas y fuerzas de los trabajadores pueden y deben mejorar durante sus tareas. Aquí los instrumentos de medición como los manómetros para cuantificar las fuerzas necesarias para levantar o empujar o tirar de objetos, ¿no? La medición de tiempo de posturas forzadas. Aquí el tiempo durante el cual el trabajador mantiene una postura forzada es un indicador importante del riesgo de TME. Los cuestionarios y encuestas a los trabajadores. Aquí el uso de cuestionarios estandarizados es una técnica común en la investigación ergonómica para obtener información directa de los trabajadores sobre su experiencia respecto a las posturas incómodas o dolorosas que experimentan durante toda su jornada laboral. La evaluación del entorno físico. Aquí el entorno físico donde se realizan las tareas laborales influye significativamente en las posturas adoptadas de los trabajadores. Entonces, por eso es necesario evaluar un entorno donde incluye analizar la disposición de las herramientas a la altura y la superficie de trabajo tenga accesibilidad de los materiales y los otros factores que puedan obligar al trabajador a adoptar posturas incómodas y por ende incorrectas, ¿no? El uso de las herramientas de evaluación ergonómica. Aquí podemos identificar y evaluar como una investigación ergonómica, donde se pueden usar herramientas especializadas como el método REVA, el método RULA, que permiten cuantificar los riesgos asociados con las posturas adoptadas por los trabajadores. Ya más adelante vamos a ver más a profundidad sobre estos temas. Y por último, tenemos lo que es el registro de lesiones y ausencias. Aquí el registro de lesiones y estadísticas de ausencias relacionadas con problemas musculoesqueléticos ofrecen datos valiosos sobre los riesgos ergonómicos. Ahora, podemos ver también lo que son métodos para evaluar los riesgos ergonómicos a los trabajadores que mantienen posiciones forzadas o inadecuadas. Lo que tenemos aquí es el método RULA, eh, ya que fue desarrollado con el objetivo de proporcionar una evaluación rápida y general del riesgo ergonómico que enfrenta un trabajador en una función de postura corporal. Aquí la importancia del método REVA, perdón, radica en su capacidad para analizar de forma integral el cuerpo entero, lo que permite identificar con precisión las posturas forzadas que involucran el tronco, cuello, brazos, piernas y otras partes del cuerpo. Su aplicación es importante en los trabajadores, ya que es una manera dinámica en las tareas, ¿no? Que requieren movimientos frecuentes o cambios de postura. Y el método REVA, el método RULA es un método especializado para evaluar las posturas de las extremidades superiores, particularmente aquellas tareas que implican el uso de brazos, muñecas, codos y hombros, ¿no? Este medio se basa en la observación de postura del trabajador y la asignación de puntuaciones o articulaciones de las extremidades superiores. También tiene en cuenta los factores adicionales como la fuerza aplicada, la frecuencia y la tarea y si el trabajador está sometido a cargas externas, ¿no? Al final de esto se obtiene un índice de riesgo que se clasifica en niveles que van desde aceptable hasta muy elevado, lo que permite priorizar estas acciones correctivas en el área más crítica. El método OWASP. Este es un sistema de análisis ergonómico diseñado para la identificación y evaluación de posturas adoptadas por los trabajadores durante sus tareas. Aquí su uso es especialmente en entornos industriales y en aquellos trabajos donde los movimientos son repetitivos y las posturas forzadas son comunes.
como la construcción, el trabajo en almacenes o la agricultura. Este método clasifica las posturas del tronco, brazos, piernas, cabeza en diferentes categorías, en función de su desviación respecto a su postura ergonómica adecuada. Cada postura recibe una puntuación que combina para obtener un índice global de riesgo, el cual puede variar desde aceptable hasta crítico. El método NIOSH. Aquí este método de levantamiento de NIOSH es una herramienta más reconocida a nivel mundial para evaluar el riesgo de manipulación de manual de cargas, lo cual está diseñado para analizar las condiciones en las que se van a levantar, transportar, manipular cargas pesadas o maquinaria de otro nivel industrial y permite determinar si dichas condiciones presentan un riesgo significativo para la salud y del trabajador. El método LUBA. El método LUBA, digamos, está diseñado para evaluar riesgos asociados con las posturas que implican una carga excesiva sobre la columna lumbar. Es particularmente útil en trabajos donde los empleados deben agacharse o levantar objetos pesados para mantener posturas inclinadas durante sus periodos prolongados. Digamos que este tipo de movimientos son responsables de una gran cantidad de lesiones en la parte baja de la espalda, una de las áreas más afectadas del trastorno musculoesqueléticos. Y por último, tenemos un análisis eh, biomecánico, ya que haciendo toda esta evaluación, evaluación de posturas inadecuadas y tanto también ambiente laboral, se debe tomar en cuenta la calificación, si es crítico, aceptable, entonces hay que tomar demasiado en cuenta este análisis. Y con respecto a las herramientas y los métodos que debemos aplicar. Eso sería todo por la exposición, mi intervención. Gracias. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Bueno, a mí me ha tocado hablar sobre la evaluación ergonómica del método RULA y REV. ¿Qué significa esto? Es una presentación que explora dos métodos de evaluación que nosotros utilizamos ampliamente en el campo laboral que se basa en el RULA y el REVA. Estos métodos ayudan a identificar y evaluar los riesgos ergonómicos en el lugar de trabajo de cada trabajador. En especial, esto de aquí se relaciona con las posturas y los movimientos que hacen los trabajadores y con el tiempo podemos identificar los trastornos musculoesqueléticos. El método que vamos a aplicar aquí es el método RULA, lo que aplica el método RULA es la medición de los ángulos, la puntuación y el análisis bilateral y el nivel de riesgo. La medición de ángulos se mide los ángulos formados por las partes del cuerpo mediante observación directa o fotografías. El análisis bilateral se analiza ambos lados del cuerpo, centrándose en el lado con mayor carga de postural aparente. La puntuación se asigna una puntuación basada en los ángulos modificada por la actividad muscular y la fuerza aplicada. Y en el nivel de riesgo, la puntuación final refleja el nivel de riesgo con las puntuaciones más altas indicando un mayor de riesgo de lesión musculoesquelética. En el REVA, nosotros aplicamos y vemos aquí el empleo del alcance de la evaluación, que es la colaboración multidisciplinaria, la evaluación integral de los factores considerados y las posturas dinámicas, que en esto es capaz de evaluar posturas estáticas y dinámicas, incorporando cambios o repentinos de estabilidad, y la evaluación integral evalúa posturas que involucran las extremidades superiores, el tronco, el cuello y las piernas, incluyendo la que se realizan durante el manejo de pacientes. Los factores considerados toman en cuenta los factores como la carga, el tipo de agarre y la actividad muscular, y la colaboración multidisciplinaria desarrollado por un equipo de ergonomistas, fisioterapeutas y terapeutas y ocupacionales y enfermeras. En REVA, lo que vamos a ver aquí es la sensibilidad de las tareas dinámicas, que es la identificación de riesgo, alerta de acciones correctivas, aplicación en la salud. Para
nosotros para poder identificar los riesgos ergonómicos en el manejo, vemos aquí las posturas forzadas, el trabajo repetitivo y el manejo incorrecto de la carga y la aplicación de la fuerza incorrecta. Entonces, también es necesario las obligaciones del empleador para proteger la salud del trabajador, que la responsabilidad principal son los empleadores. Ellos son encargados de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, cumpliendo con las regulaciones de salud y seguridad ocupacional. La prevención de riesgos, al igual, aquí podemos ver qué son las obligaciones. Clave incluyen la prevención de riesgos, la evaluación de los riesgos inevitables y información a los trabajadores sobre los peligros ergonómicos. El empleador también tiene la obligación de promover la seguridad del trabajador y la de la formación, que aquí podemos ver formación integral y participación del trabajador. En la formación integral, nosotros vemos que los empleadores deben proporcionar formación teórica y práctica adecuada sobre prevención de riesgos tanto al inicio del empleo como cuando las tareas o tecnológicas cambian. En la participación del trabajador se deben fomentar la participación de los trabajadores en discusiones sobre la seguridad y salud relacionadas con una ergonomía para la adaptación del lugar de trabajo de estos. Y evaluación postural y acciones correctivas, el monitoreo de la salud, investigación y medidas correctivas de estudios ergonómicos, que en estos casos nosotros tenemos que poner en práctica en nuestros trabajadores, ver y evaluar los riesgos ergonómicos que tienen en el puesto de trabajo. Se puede investigar también y corregir con unas medidas correctivas. A continuación, vamos a hablar sobre los métodos para evaluar los riesgos ergonómicos en la manipulación de cargas. Parte de estos riesgos ergonómicos están los métodos para evaluar los riesgos ergonómicos en la manipulación de cargas manualmente, por ejemplo. Tenemos que la evaluación de riesgos ergonómicos en MMC se pueden realizar a través de diferentes enfoques. Tenemos el enfoque que permite identificar, cuantificar y controlar los riesgos asociados a estos métodos. Y también se pueden dividir en dos categorías amplias, los cuales son cualitativos y cuantitativos. La evaluación cualitativa se basa en la observación de las condiciones de trabajo y el reconocimiento subjetivo de los riesgos. Uno de los métodos más comunes en esta categoría es la entrevista a los empleados y la observación directa en lugar de trabajo. Para esta evaluación, esta permite identificar los riesgos más evidentes y obtener información directa sobre todos los riesgos que se puedan dar y las percepciones de los trabajadores sobre su entorno laboral. Tenemos que la evaluación cuantitativa, por otro lado, utiliza métodos más objetivos para medir los riesgos ergonómicos. Esto incluye herramientas como el índice de levantamiento de pesas de NIOSH y la evaluación del estrés físico total. Estos métodos nos van a proporcionar un análisis detallado basado en datos medibles como el peso y la carga, la frecuencia de elevación y la altura desde la que se levanta el objeto. Tenemos la guía técnica de INS, el cual es el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. La guía técnica del INS es un documento impredecible para la gestión de los riesgos. Dentro de los riesgos ergonómicos en España, esta guía establece criterios y recomendaciones para identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados a la manipulación de cargas. Lo que es la descripción general. La guía técnica del INS se basa en la legislación española, en particular al Real Decreto 487 de 1997, que regula los requisitos mínimos de la seguridad, salud relacionados con la manipulación manual de cargas. Esta guía proporciona a los empleadores y empleados orientación específica sobre cómo prevenir los TME causados por el manejo inadecuado de los objetos pesados. Esto según el INS 2019. Tenemos lo que es la solicitud de carga y descarga manual.
La guía propone un enfoque sistemático para la evaluación de riesgos, dividiendo el proceso en varias etapas. Tenemos identificar los factores de riesgo, evaluar la gravedad de los peligros y establecer medidas preventivas. Además, se ofrecen diversas herramientas para minimizar los riesgos, como la rotación de tareas, la automatización de procesos y el uso de equipos mecánicos de elevación. En el uso, como podemos ver en la imagen, uno de estos equipos mecánicos de elevación trabajando en una fábrica o en un área de producción. Aquí está. Es como se muestra tranquilamente en la figura. Aquí cumpliendo su proceso, lo que tiene que ser así a evitarle a el trabajador que tenemos aquí, evitarle a este trabajador que tenga que cargar con todas estas cargas y también mejorar la eficiencia del trabajo. Tenemos el método NOIS, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional. El método NOIS es nada más y nada menos que una de las herramientas más reconocidas para evaluar los riesgos ergonómicos en la manipulación manual. Este método fue desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional en Estados Unidos, NOIS, y su principal objetivo es determinar el peso máximo recomendado que un trabajador debe levantar bajo ciertas condiciones específicas. Esto cuidando la integridad física del trabajador, principalmente lo que son articulaciones, movilidad, peso que puede soportar una persona normal en condiciones de trabajo o sobrecargas que duran todo un periodo laboral de 6-8 horas, sin comprometer riesgos en la columna. Descripción del método. Tenemos dentro de esta descripción del método, el método NIOS se basa en una fórmula de índice de elevación que tiene en cuenta 6 factores claves. Tenemos lo que es el peso de la carga, frecuencia de elevación, altura desde la que se levanta la carga y la distancia horizontal entre la carga y el cuerpo del levantador. Distancia horizontal. Trabajador, el ángulo de rotación del cañón y la calidad de su sujeción de la carga. A partir de estos factores se calcula un índice que indica si las condiciones de trabajo son seguras o no. Tenemos ejemplos de la aplicación. ¿En qué situaciones se aplican estos métodos? El método NIOS se centra en calcular el límite seguro para levantar cargas, considerando peso de la carga, altura del levantamiento, distancia entre el cuerpo y la carga, es decir, qué tan alejado yo tengo la carga de mi torso, ¿verdad? Sin que ésta tenga que ir más allá de mi centro de gravedad. Si esta carga va más allá de mi centro de gravedad, entonces es más perjudicial para el trabajador o la persona que esté realizando cierta carga. Entonces, mientras más cerca esté el objeto de mi torso, más cerca tenga que estar, menos presión va a ejercer hacia afuera de mi centro de gravedad y es menos el peso fuera del centro de gravedad que voy a tener que controlar. Entonces, también la frecuencia y duración del levantamiento. Esto lo podemos ver tomando en cuenta un ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, para la redundancia, tenemos un objeto que es liviano y lo sujetamos, lo mantenemos suspendido en el aire por determinado tiempo, aunque el objeto no sea pesado, nos vamos a cansar por el tiempo que estamos haciendo el determinado esfuerzo, sea poco o mucho. Ahora, si esto de aquí implica cierta fatiga corporal, fatiga muscular, de las articulaciones, o cuando uno está agachado, etc. Imaginemos que la carga sea superior, 20 kilos, 25 kilos. El método NIOS se ha utilizado en una variedad de industrias, incluidas la manufactura, la construcción y la logística. Por ejemplo, en una plataforma de automóviles, el método NIOS encontró que los trabajadores levantaban objetos en posturas que excedían los límites recomendados, lo que llevó a la instrucción de exoesqueletos para reducir la tensión física.